La interacción en la entrevista. Como ya hemos visto, la entrevista no es un discurso, ni un interrogatorio, ni una conversación común, sino que es una comunicación interpersonal en la cual el entrevistador obtiene información del entrevistado. Se da un intercambio de información que incluye no solo el contenido verbal, sino que también indicadores como la postura corporal, el aspecto físico que expresa el lenguaje y el grado de control emocional y personal que tenga la persona. Para cumplir con los objetivos de la entrevista, este intercambio de información debe darse en una interacción eficaz y adecuada entre los dos lados. La interacción se puede definir como la acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más personas, o también como la reciprocidad que se establece entre dos o más personas que concurren en un momento y lugar concretos. Existen algunos factores que establecen el tipo y la calidad de la interacción. Estos son el contexto en donde se da la entrevista, la finalidad y los participantes. Es importante que los dos lados estén dispuestos a dar y obtener información del otro. Y esto pues para poder reducir la incertidumbre del motivo de la entrevista y poder avanzar adecuadamente en la entrevista. Ok, tenemos factores específicos del entrevistador que se definen como sesgos y factores que deforman nuestra percepción y valoración de los demás. Los que tienen mayor incidencia en la entrevista son sesgo confirmatorio, que son aquellos que al presentarse en una entrevista podemos deducir ciertas cosas. Por ejemplo, una persona religiosa, interpretaremos que es una persona que es responsable y la terapia será diferente. Está el sesgo primacia, que es el que, como el dicho dice, la primera interpretación es lo que vale. Y dedo al como se presenta el cliente será como trataremos a este. Luego está el efecto de halo, que es muy parecido al sesgo por primacia, pero este juzga el comportamiento y el estado mental de la base de la valoración. Luego está la proyección, que es aquella cuando nosotros pasamos por alguna situación y llega un cliente que está en una situación igual, nosotros interpretaremos su papel de una forma indirecta, teniendo ideología, moral, política de nuestra percepción en esa persona. Luego está la sugestión, que es inducir conclusiones o explicaciones del estado mental o emocional al cliente o al paciente. Luego está la apariencia física, que no es en sí cómo somos físicamente, sino la impresión de nuestro atuendo que damos al cliente. Por ejemplo, es vestir de una forma adecuada para todo toda aquella persona y que asista a nuestro consultorio, sin importar el estatus socioeconómico de esta. Tenemos que vestir una forma profesional que no pueda influir en el momento que el que asista a terapia, el cliente salga y se quede pensando en que lo que más sobresalió fue la vestimenta. El comportamiento no verbal abarca aspectos tan diversos como el contacto visual, la orientación o postura corporal, las expresiones y gestos faciales, el uso de las pausas o los silencios, la respiración o los movimientos corporales. Se define la calidez interactiva como la aceptación incondicional del cliente, o sea, el mantenimiento de un flujo constante y regular de sentimientos positivos y de apertura al entrevistador hacia el cliente, con independencia de las actitudes, sentimientos o acciones concretas que ésta pueda manifestar a lo largo de la entrevista. La aceptación incondicional y la actitud de profesionalidad del entrevistador se manifiestan evitando hacer juicios de valor sobre el contenido de la comunicación con el cliente y a través de la escucha atenta. Pero sobre todo, la calidez de la interacción se traduce en la calidez de la comunicación, tono de voz, postura, distancia interpersonal o emisión de refuerzos verbales del tipo agradezco tu sinceridad, disculpo por todas estas preguntas, pero quiero asegurarme que he entendido bien. La autenticidad consiste ni más ni menos en ser uno mismo durante la entrevista.
comportarse de forma espontánea y genuina, a la vez que ni defensiva ni abierta, y esforzándose por ser congruente, es decir, que el comportamiento verbal y el no verbal no sean contradictorios y coincidan con lo que como profesional estima que es mejor para el cliente y para facilitar la interacción con él. Cuando se habla del contexto, es importante tener en cuenta el lugar en el que se lleva a cabo la entrevista. Este puede ser determinante en cómo se produce la interacción entre entrevistado y entrevistador. El entrevistador también debe ser consciente de las barreras que pueden generarse, entre las principales el ruido ambiental, que puede ser causante de distracción o incluso interferencia en la comunicación, la carencia de espacios que propicien confidencialidad y los diversos elementos presentes en el lugar, que pueden propiciar la comodidad o en cambio causar incomodidad. Los interlocutores. La cantidad y calidad de las interacciones que tienen lugar entre los interlocutores, que están bajo la influencia de muchos y muy diversos factores, como la edad. Las diferencias de edad entre los interlocutores constituyen otra de las barreras y en ocasiones estas influyen de manera determinante en la interacción. Diferencias interraciales y de etnias. Es necesario que el entrevistador se mantenga atento a sus actitudes, prejuicios y estereotipos de otras razas y etnias diferentes a la suya, porque éstas pueden impedir o dificultar que el entrevistado sea percibido como un individuo particular. Sistema de valores y creencias. Incluyendo las religiosas y políticas, hay que tener en cuenta que una buena parte de las congruencias entre las expectativas de ambas partes en relación con el proceso de entrevista dependen del sistema de valores de cada uno de ellos. El lenguaje. A la hora de expresarse, debe evitarse el uso de términos excesivamente técnicos e intentar que el entrevistado se sienta cómodo. Cuando el entrevistado se complique expresarse, hacer comentarios para reflejar empatía. Esto ayudará de gran manera. El género. En cuanto a género, algunos estudios indican que cuando las mujeres son entrevistadas por hombres que muestran calidad y cercanía, tienden a proporcionar menos información que cuando éste se muestra frío y distante. La razón radica en que ellas pueden desconfiar a cálidos